Saludos a todos, estudiantes, profesores y familiares que hoy nos acompañan para seguir compartiendo saberes matemáticos. En la estadística, que es el tema que hoy vamos a seguir trabajando, ustedes siempre para investigar o estudiar algún hecho, alguna información, ustedes deben recopilar primero los datos para luego organizarlos en una tabla de distribución de frecuencia o pueden representarlos en diferentes gráficos. Esto ya lo hemos estado trabajando en encuentros anteriores. Vamos a comenzar la clase de hoy revisando el ejercicio de la tarea de la clase anterior. Sí, aquel que se refería a los motivos por los cuales los jóvenes comienzan a fumar. Ustedes debían de conformar equipos con no más de 5 estudiantes para entonces anotar las referencias que le informaran los estudiantes. En este caso, cada uno debe investigar a 20 personas para entonces saber cuál es el motivo por el cual comienza a fumar. Vamos a analizar cómo nos debe haber quedado este ejercicio. Nosotros vamos a tomar un equipo de 3 estudiantes. Cada estudiante le pregunta a 20 jóvenes por qué comenzaban a fumar. Entonces el tamaño de la muestra en este caso va a ser de 60 jóvenes. Se recopiló la información, se realiza el conteo de los datos para luego elaborar una tabla de distribución de frecuencia, donde en la frecuencia absoluta colocan la cantidad de jóvenes que señalaban el tipo de estímulo que estaba indicado en el ejercicio y luego calculaban la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Como el equipo que nosotros estamos analizando estaba compuesto por 3 estudiantes y cada uno debía de entrevistar a 20 jóvenes, por eso el tamaño de la muestra es 60. En este caso es 0,25 la frecuencia relativa para el primer motivo. Para el otro sería 0,35 y para el tercero sería 0,4. Recuerda que esta tabla depende de la cantidad de integrantes que tuvo el equipo para trabajar. Continuemos analizando el ejercicio. Miren, el primer inciso planteaba que ustedes debían de completar los espacios en blanco. El inciso A decía, la variable estadística es, espero que todos coincidan conmigo en qué son los motivos por los que los jóvenes fuman. Se clasifica como, por supuesto, cualitativa. Estamos haciendo referencia a una cualidad. ¿Y el motivo más frecuente cuál era? ¿Qué debían de hacer para analizar cuál era el motivo más frecuente? Debían buscar en las frecuencias absolutas cuál es la frecuencia mayor. En este caso, era el motivo referente a pertenecer a un grupo. ¿Y qué decía la segunda actividad? ¿Qué tanto por ciento de los encuestados refiere que es por la necesidad de pertenecer a un grupo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjense que pertenecer a un grupo es para que sea aceptado, para que el colectivo lo incluya y se sienta importante. Nos parece que esta no es una razón para comenzar a fumar cuando todos sabemos que fumar daña nuestra salud. Vamos a ver entonces cómo resolvemos este inciso. Solo les estoy mostrando la fila referente al tercer motivo, al de pertenecer a un grupo. La frecuencia absoluta aquí era 24 y la frecuencia relativa 0,4. Como hacemos referencia al tanto por ciento, ustedes recuerdan que al tener expresada la frecuencia relativa como una expresión decimal, ustedes simplemente multiplicaban por 100 y ya obtenían el tanto por ciento. Y en este caso es un 40%. Vemos entonces que nos seguía planteando el ejercicio. Nos decía ahora que construya un gráfico que ilustre los resultados anteriores. Hemos seleccionado, por supuesto, el gráfico de barra.
lo hemos estado realizando en este caso con una aplicación informática, pero usted lo puede hacer, por supuesto, con sus instrumentos de trazado, teniendo en cuenta las condiciones que ya en clases anteriores hemos estado trabajando. Pero, ¿qué sucede entonces con uno de los incisos del primer caso? Fíjense ustedes que en el primer caso hacían referencia a cuál era el motivo más frecuente. En este caso, cuando nos referimos al motivo más frecuente, estamos buscando cuál es aquel que tiene el valor mayor de la frecuencia absoluta. Y era entonces el de pertenecer a un grupo. Esta terminología se la asocia a algo que ya han estudiado en grados anteriores. Sí, ¿cómo no? Se refiere a determinar la moda. Y la moda es una medida de tendencia central. Por eso, en el encuentro de hoy estaremos trabajando ejercicios referentes a las medidas de tendencia central que ya ustedes han estudiado en grados anteriores, la moda y la media aritmética. Entonces vamos a copiar el tema de la clase de hoy. ¿Saben ustedes cuáles son las características que identifican a las medidas de tendencia central? Vamos entonces a recordarlas. No quieras copiar todo lo que ahora te va a aparecer en la diapositiva. Simplemente estamos recordando contenido que ya ustedes conocen. Medidas de tendencia central son medidas estadísticas. Resumen información de un conjunto de datos. Resumen información en un solo dato. Y es un valor que se ubica en la parte central de un conjunto de datos. Vamos a continuar con una actividad que se refiere a la evaluación establecida por un profesor de matemática, exactamente a una evaluación sistemática, que tiene que ver con la resolución de problemas aritméticos. Y vamos a ver las calificaciones que obtuvieron un grupo de estudiantes. Recuerden que las calificaciones de una evaluación sistemática, su valor está en 20 puntos. Vamos entonces a ver qué nos dice esta actividad. En una actividad sistemática de matemática relacionada con la resolución de problemas aritméticos, los estudiantes de un grupo de 8º grado obtuvieron los resultados siguientes. Y ahí aparece la lista de los resultados de los estudiantes. Y la pregunta nos dice, ¿cuál será el resultado más frecuente obtenido por los estudiantes en la actividad sistemática? Le daré un tiempo para que puedan anotar lo que les aparece en pantalla. Solo anoten la lista de los valores y la pregunta.
La propia pregunta le está informando que usted tiene que encontrar el resultado más frecuente. Entonces estamos refiriéndonos a la moda. Vamos entonces a recordar qué es la moda. No es necesario que copies toda esta información. Simplemente estamos recordando conocimiento adquirido en grados anteriores. Moda, dato que más se repite o la categoría de datos que tiene mayor frecuencia absoluta en un conjunto de datos. Veamos un ejemplo. Aquí tienen una lista de números. Para determinar cuál es el que más se repite, debemos realizar el conteo de los datos. Si contamos el 2, aparece 3 veces, el 5, 4 veces, el 9, 3 veces, el 6, 2 veces y el 7, 2 veces también. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Cuál es el que más aparece? ¿El de mayor frecuencia absoluta? Efectivamente, el 5. Entonces, 5 es la moda de este conjunto de datos. Vamos a ver qué caracteriza a la moda. Características de la moda. Es muy sencilla, tanto para determinarla como para interpretarla. Se utiliza tanto para variables cualitativas como cuantitativas. No requiere cálculos, basta con hacer conteo. Y puede no existir o no ser única. Aquí tienes las características de la moda que ya conoces. Ahora estamos en condiciones de calcular o determinar la moda en la actividad inicial, o sea, la que estaba referido a la evaluación sistemática y los resultados de algunos estudiantes. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues entonces vamos a realizar el conteo de estos datos, el 19 5 veces, el 20 7 veces, el 15 3 veces, el 18 9 veces, el 14 una vez, el 9 una vez, el 17 4 veces. Te voy a dar un tiempo para que entonces puedas copiar la información. ¿Quién entonces será el resultado más frecuente? 18, que aparece 9 veces, correcto. Entonces el valor 18, la nota 18 puntos, es la moda de estos valores, referentes a los resultados de la actividad sistemática aplicada, relacionada con la resolución de problemas aritméticos en un grupo de estudiantes. Pero bien, ¿qué les parece si ahora analizamos otra medida de tendencia central? ¿Sabrán ustedes cómo determinar el promedio de estos resultados?
¿Recuerdan ustedes cómo determinar el promedio de las notas cuando ustedes terminan un curso escolar? ¿Sí? Ese índice general que siempre nos da nuestro maestro cuando terminamos un curso escolar. ¿Cómo se hace? ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a determinar el promedio de estos resultados. Vamos a ver qué dice el ejercicio. ¿Cuál será el promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes en la actividad sistemática? Ahora solo tienes que copiar la pregunta, todo lo demás ya lo tienes en tu libreta. ¿En qué consiste el promedio? El promedio no es más que la medida de tendencia central conocida como media aritmética. Es el valor alrededor del cual se encuentran los datos de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, adicionando todos los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos que aparecen. Recuerden ustedes que se identifica con una X y una raya encima. Observa bien. Anota sobre todo esta ecuación que identifica la media aritmética. ¿Cuáles serán entonces las características que identifican a una media aritmética? Se calcula solo para datos numéricos. Observa bien, solo lo puedes hacer cuando la variable es, ¿cómo? Cuantitativa. Correcto, los datos se identifican con valores numéricos. Es única. Toma en cuenta todos los valores del conjunto de datos de forma individual. O sea, recorre el conjunto completo de datos. Si existen valores muy alejados de la mayoría, se distorsiona mucho. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a determinar la media aritmética de un conjunto de datos. Todos estos conceptos te han aparecido en el libro de texto de 7º grado porque es conocimiento que ya has trabajado. No es necesario que lo copies, estamos solo recordando. Ahora te propongo calcular el promedio de los resultados obtenidos en la actividad sistemática. ¿Cómo lo haremos? Yo les propongo hacerlo de la siguiente manera. ¿Cómo entonces calcular el promedio? Fíjense que ya ustedes conocen la cantidad de veces que se repiten cada uno de los resultados. Es mucho más cómodo, en vez de adicionar todas las cantidades presentes en la lista de datos, agruparlas convirtiendo la adición en multiplicación, o sea, reduciendo la adición a una multiplicación, o sea, efectuando el producto de 19 por 5. 20 por 7, 15 por 3, 18 por 9, 14 por 1 porque es una sola vez que aparece, 9 por 1 porque también es una sola vez y 17 por 4 que ahí les aparecen los resultados de estos productos. ¿Y qué harían después? Pues después van a adicionar todos estos productos y dividirlos por la cantidad de datos. Te daré un tiempo para que vayas copiando la información y solo efectúes los cálculos.
vamos a rectificar el procedimiento que debes haber realizado. Vas a adicionar todas estas cantidades, o sea, los productos que obtuviste, y lo vas a dividir entre 30 porque es el tamaño de la muestra. Es la cantidad de datos que te aparece. Cuando efectúas la adición en el numerador, te da 533 dividido por 30 es aproximadamente 17,76 periodo 6. Verifica si este fue el resultado que obtuviste. La actividad se refería a una pregunta, por tanto debemos de darle una respuesta literal. ¿Cuál será el promedio de los resultados obtenidos en la actividad sistemática? Fíjense que el valor de la media aritmética nos dio aproximadamente, pero nos estamos refiriendo a resultados obtenidos. Y los resultados que se obtienen en una evaluación es un número entero. Por tanto, la respuesta usted la tiene que dar en un valor entero. Por eso decimos que el promedio es aproximadamente 18. Cuando usted aplica las cifras significativas para entonces aproximar 17,76 periodo 6. Por supuesto que él es aproximadamente 18. Verifica tu respuesta. Hasta el momento has podido calcular la media aritmética y determinar la moda en este ejercicio. Recuerda que estas son medidas de tendencia central. Son medidas que ocupan un lugar central y te van a ayudar para dar conclusiones sobre una investigación que estés realizando. Ahora te propongo una próxima actividad. ¿Saben ustedes en qué edad promedio comienzan a caminar los niños por primera vez? Vamos entonces a ayudar a un pediatra a determinarlo de acuerdo a los niños que asisten a su consulta. Veamos. Un pediatra recogió la información relacionada con los meses de edad en que comenzaron a caminar por primera vez 50 niños de su consulta. Ahí tienes la información en una tabla. Aparece en una columna los meses y en la otra la cantidad de niños. Te daré un tiempo para que puedas copiar lo que hoy tienes en diapositiva. ¿Qué debemos hacer con esta información? Primero vamos a determinar cuál es el número de meses más frecuentes en que comienzan a caminar los niños por primera vez. ¿Qué nos están pidiendo?
Sí, la moda. Entonces, ¿qué debes identificar en esta tabla? ¿Cuál es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el valor que más se repite? Vamos a analizar la tabla. Se corresponde con los 12 meses. ¿Por qué? Porque 16 niños a los 12 meses comienzan a caminar por primera vez. Esto lo hemos hecho de forma rápida porque es sencillamente identificar en la tabla que ya tienes copiada con qué valor se corresponde. O sea, cuál es el valor de mayor frecuencia absoluta, el que más se repite. Vamos a continuar entonces, pero como es una pregunta, no se les puede olvidar algo: escribir la respuesta literal. Ahí la tienen. Vamos ahora a continuar con la otra interrogante. Dice ahora, ¿cuál es el promedio de los meses en que comienzan a caminar los niños por primera vez? Estamos determinando el promedio, por tanto, vamos a calcular la media aritmética. Ahora te voy a dar un tiempo para que solo lo puedas resolver. Espero que hayas podido determinar el promedio de la edad en que comienzan a caminar estos niños. Seguro que también aplicaste la manera que antes te había comentado. O sea, simplemente multiplicando, obteniendo un producto, luego adicionando estos productos y dividiendo por la cantidad de datos. ¿Te dio algo curioso? ¿Seguro? Vamos a revisar entonces. Vamos a verificar que la cantidad de datos son 50. Vamos a aplicar el producto de los meses por la cantidad de niños en cada una de las filas que tenemos ubicados los valores. Para entonces luego vamos a adicionar esos productos. Vayan ustedes verificando que ese es el resultado que ustedes obtuvieron. La adición nos dio 610, lo dividimos por 50 y nos da 12,2. En este caso, observa también que estamos haciendo referencia a los meses. Por tanto, el valor, el resultado de la media aritmética puede ser una expresión decimal. ¿Qué opinas? ¿Cómo quedó entonces tu respuesta? El promedio de los meses en que comienzan a caminar los niños por primera vez es aproximadamente 12. ¿Ya te percataste de algo que te decía que era curioso? Sí, que tanto la moda como la media, en este caso, te habían dado
el mismo valor. Eso te puede suceder en un ejercicio. Bien, verifica un momento tus resultados. El próximo ejercicio lo vamos a realizar de conjunto, ustedes y yo. No trates de tomar tantas notas, solo escucha la explicación y vamos a ir analizando todo lo que debemos de ir resolviendo, de ir trabajando, teniendo en cuenta los procedimientos y lo que hoy has estudiado hasta el momento de estadística descriptiva. ¿De qué trata la actividad? Muy fácil, es sobre un estudiante que anotó en internet los valores de la temperatura que durante un tiempo estuvo ocasionándose en su provincia. Y entonces usted esta actividad también la puede hacer y luego tener una información de ello. Vamos a verla. Un estudiante de octavo grado averiguó en internet las temperaturas alcanzadas en su provincia durante los primeros 15 días del mes. Recopiló los valores de la manera siguiente. Ahí puedes observar que están los valores de la temperatura que fue registrando este estudiante. Esto también lo puedes hacer tú solo después en casa. Buscar esa información y hacer la actividad. Bien, el primer ejercicio nos decía, organiza los datos recopilados en una tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias se las estoy presentando. Recuerda que vas a hacer el conteo de los datos para entonces determinar la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite cada temperatura en este caso. Muy bien, después que ya tenemos la tabla de distribución de frecuencia, vamos entonces a resolver el inciso B. El inciso B nos decía, marca con una X las respuestas correctas. Se puede afirmar que durante 5 días la temperatura fue de 34 grados Celsius. La segunda proposición nos dice, la frecuencia relativa correspondiente a los 32 grados Celsius es 0,2. La tercera proposición, el 50% de las temperaturas son menores de 33 grados Celsius. Observa bien la orden del ejercicio. Un ejercicio muy similar tienes en tu libro de texto, que solo vas a marcar las respuestas correctas. Pero para marcar las respuestas correctas, debes analizar la tabla de distribución de frecuencias que te va a ayudar a dar una respuesta. Y entonces las dos últimas proposiciones que plantean. La temperatura promedio aproximadamente es de 31 grados Celsius y la variable estadística es cualitativa. Recuerda que solo vamos a marcar las respuestas correctas. No estás copiando, ¿verdad? Estás analizando junto conmigo lo que hoy te estamos presentando en esta actividad. Vamos a analizar la primera condición. Durante 5 días la temperatura fue de 34 grados Celsius. Miren la tabla. Vamos a identificar la temperatura de 34 grados Celsius. La cantidad de días es 5. No, la frecuencia absoluta es 4. Por tanto, no marcas esta proposición. Veamos la segunda. La frecuencia relativa correspondiente a los 32 grados Celsius es 0,2. Identifiquemos la temperatura 32 grados Celsius, pero tenemos que calcular la frecuencia relativa. Tenemos que saber la cantidad de datos, el tamaño de la muestra, para entonces calcular la frecuencia relativa como el cociente de la frecuencia absoluta y el total
de los datos. Y aquí podrás entonces verificar que en este caso esta proposición sí es verdadera. Si vas analizando el resto de las proposiciones, te darás cuenta que te auxilia la tabla. Aquí estamos hablando del 50% de las temperaturas menores de 33 grados Celsius. Vas a identificar las temperaturas menores de 33 grados Celsius. Por supuesto, vas a sumar todas las frecuencias absolutas y vas a determinar entonces qué por ciento representa. Esta tampoco coincide. Si analizas la cuarta y la quinta, te darás cuenta que tienes que hallar el promedio de las temperaturas. Si lo efectuamos, en este caso, veamos qué nos sucede. Nos sucede que es aproximadamente 31. ¿Y qué decía la proposición? Efectivamente, eso mismo era lo que nos estaban planteando. Entonces podemos marcar esa proposición. ¿Y la variable estadística es cualitativa? Claro que no, es cuantitativa. Esta opción no la marcamos. Entonces ya has podido trabajar calculando la media y determinando la moda, y esto unido al conocimiento que ya has estudiado en clases anteriores. Entonces les voy a dejar como propuesta una tarea de aprendizaje para la casa. Me despido de ustedes hasta un próximo encuentro, orientándoles la tarea. Dice la tarea: realiza un estudio sobre la estatura de los miembros de tu familia. Incluye en esta investigación a los abuelos, tíos y primos. Mide la estatura en centímetros de todos los miembros de tu familia. Organiza los datos recopilados en una tabla de distribución de frecuencias. Además, debemos determinar el valor de la estatura más frecuente de tu familia, calcular la estatura promedio de los miembros de tu familia, representar gráficamente la información recogida. Y fíjense el último inciso: realiza un párrafo donde informes las conclusiones del estudio efectuado. Hasta aquí hemos estado resumiendo todo lo trabajado en estadística descriptiva. Esperando que te haya sido atractivo nuestro encuentro, me despido de ustedes para que copien esta diapositiva.